de riesgo que, según la guía, documento, etcétera, que consultemos, nos van a presentar. Yo os propongo los que tenéis ahí en la pantalla, que son los que tienen un riesgo, una relación más potente con la fractura osteoporótica y que, por lo tanto, nos van a ser especialmente útiles. Evidentemente, ahí al final está con letra pequeñita otros que, si alguien está tomando corticoides o tiene un hipertiroidismo, también lo tenemos que considerar, pero con esos primeros, si sistemáticamente les preguntamos a nuestros pacientes por ellos, vamos a hacer una buena selección de pacientes que pueden fracturarse. Voy a comentar de estos factores de riesgo brevemente el tema de la fractura osteoporótica previa. Sabéis que es un factor de riesgo elevado y quiero mencionar y recordaros la fractura vertebral. La fractura vertebral es la que primero se produce, empieza a partir de los 65 o 70 años y puede ser una llamada de atención respecto de que esa mujer tiene un riesgo aumentado y que no se nos debería de escapar. Deberíamos de sospecharla por la clínica, pacientes con dolores agudos de espalda, sea dorsal o lumbar, que tienen aumentada la cifosis, que han disminuido la talla, nos deben de hacer pensar que tal vez, sobre todo si tienen otros factores de riesgo y empiezan a tener 70 o 75 años, nos deben de hacer pensar que tal vez tengan algún aplastamiento vertebral, alguna fractura vertebral. En esos casos siempre debemos de pedir la radiografía que veis ahí, una simple de columna dorsal, separadas si es posible, y anteroposterior y lateral, de columna dorsal centrada en D7 y de columna lumbar en L2. Ahora veremos por qué. En otras ocasiones podemos aprovechar radiografías que nos trae el paciente, por ejemplo, una radiografía de tórax por cualquier otro problema, para simplemente mirarla, olvidándonos de que es una radiografía de tórax y poniendo también la mirada en la columna, y podemos apreciar que tiene ya alguna fractura vertebral clara. En algunos otros casos, si tenemos dudas muy excepcionales, pues tendríamos que medir. Lo de pedir la radiografía de la columna dorsal y lumbar centradas en D7 y en L2, anteroposterior y lateral, aparte la lateral para ver si tienen ya alguna fractura, es para descartar, fijarnos en la posterior, en la anteroposterior, en estructuras que pueden verse afectadas, los pedículos, la apófisis transversa, los platillos, que pueden verse afectados en casos de osteoporosis secundaria. Por ejemplo, en la que tenéis al lado, ahí falta un pedículo. Aquí hay un pedículo, aquí hay un pedículo, aquí hay otro. Hay dos flechitas que nos lo anuncian, pero en la realidad no las tendremos. Pero si nos fijamos un poquito, es claro que falta un pedículo. Esto era un aplastamiento, una fractura vertebral por una metástasis de una neoplasia pulmonar, creo recordar. El hecho de que la pidamos de esta manera, insistir en centrada en D7 y otra lumbar en L2, es porque a lo largo de la vida de la paciente, al cabo de 2 o 3 años, si tiene algún otro episodio, vamos a repetirlas y nos va a servir de referencia para ver cómo estaba hace 2 años y cómo está ahora. Si utilizamos este sistema, nos va a resultar más fácil compararlo. Respecto a los factores de riesgo, la masa ósea nos plantea siempre el problema de a quién pedirle. Aquí no me voy a entretener mucho, simplemente os voy a recomendar que tengáis en la lista de hacer la compra 2 opciones, la de Semergen, que veis ahí en la pantalla, y la de Senfic. Ni se pasan ni se quedan cortos. Hay un punto de equilibrio sensato por el cual yo os lo recomiendo. Una vez que hemos detectado una baja masa ósea o una fractura, antes de clasificarla como osteoporótica y plantearnos osteoporótica primaria y plantearnos si la tratamos o no la tratamos, es fundamental que recordemos que tenemos que descartar el origen secundario, como por ejemplo de la que os he enseñado antes, que faltaba el pedículo. Para eso no me voy a entretener aquí, hay una analítica básica, una analítica específica, otras pruebas de imagen, etcétera, que todos seguramente sabéis y que, una vez hecho, descartamos que sea secundaria y seguimos el siguiente paso de la lista de lo que tenemos que hacer, que es decidir a quién trato.
Para decidir a quién trato hay dos tipos de escalas. Las cuantitativas, que son aquellas que nos dan un valor numérico, nos dicen tanto, 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 ya lo ha comentado la compañera Beatriz, por ejemplo el FRAX o el Q-Fracture, y que tienen un problema en nuestro entorno, y es que no están validadas. Este es el FRAX, no voy a entretenerme demasiado. Sí que me voy a entretener en esta un pelín. Esta es una propuesta que podréis encontrar en algunos documentos o guías o recomendaciones, y es aplicar el FRAX a la población española y, aplicando los valores de bajo, medio y alto que utilizamos para riesgo cardiovascular, utilizarlo también aquí en el FRAX y tomar decisiones. Si el riesgo es bajo, no tratamos; si el riesgo es medio, pido una densitometría ósea; si el riesgo es alto, trato; o si tengo dudas, pido una densitometría si no lo tengo. Esto, que sepáis que no está validado. Eso no quiere decir que en un paciente concreto que tengamos muchas dudas recurramos también al FRAX o al Q-Fracture para ver si nos resulta útil, pero que sepáis que no está validado, con lo cual realmente no sabemos si estos valores son ciertos o no son ciertos para ese paciente. Me paso después a la decisión para valorar, decidir a quién trato y a quién no trato, a las escalas no cuantitativas. Las escalas no cuantitativas, en vez de un valor, tenemos el juicio clínico. Lo hacemos cada día en diferentes temas de nuestra consulta diaria. En base a los factores de riesgo que tiene el paciente y la fuerza de la asociación que hemos leído que tienen en relación con la aparición de la fractura, hacemos un juicio de valor de tratar o no tratar. Aquí, de nuevo, os recomiendo que incluyáis en vuestra lista de la compra estas dos propuestas. Esta primera es de Senfic y la siguiente será de Semergen. Me entretengo un poquito más en la de Senfic, pues porque estamos en Senfic y porque he contribuido a hacerla con otros compañeros. Es fundamental, primero, una aclaración. El hecho de que aquí esté la densidad mineral ósea no quiere decir que sea más importante que los otros factores de riesgo. Simplemente es un valor numérico y, combinado con los años, nos permite encuadrar mejor a un número alto de pacientes. De tal manera que aquí tenéis menos de 65 años, más de 65 años. ¿Eso por qué? Pues porque es a partir de los 65 años cuanto más empieza a aparecer el riesgo de fractura. De hecho, ya lo habéis oído antes, Beatriz os ha comentado que es a partir de los 70 cuando empieza a resultar coste eficiente. Bien, pues según la propuesta esta de Senfic, antes de los 65 con osteopenia habría que prácticamente no tratar farmacológicamente y no complicarnos la vida. A partir de los 65, en general, se sigue recomendando no tratamiento farmacológico, pero como hemos hablado de que hay otros factores de riesgo a considerar, pues tendríamos que valorarlos. No es lo mismo una osteopenia con 66 años que una osteopenia con 75, con antecedentes maternos de fractura osteoporótica o alguno de estos otros factores de riesgo. Es decir, que como criterio general, con osteopenia antes de 65 años no tratamos, por encima de 65 años tampoco, pero consideremos los otros factores de riesgo. Si ya nos metemos en osteoporosis, antes de los 65 años tenemos que valorar conjuntamente y decidir con juicio clínico si tratamos o no tratamos, y en general a partir de los 65 años y osteoporosis trataríamos. En el caso de que hubiese fractura osteoporótica ya establecida, después lo comentaremos. Bien, esta sería de la Semergen, que no me voy a entretener más, también es perfectamente válida para hacerla. Estos son unos criterios generales de tratamiento que ya los hemos ido comentando y los seguiré comentando a lo largo de lo que me queda de intervención. Bien, aquí tenemos ya esto sería un esquema general, decidir a quién trato, y en él abordamos, en primer lugar, si ya hay fractura de cadera. Sería prevención secundaria, que es la que más coste eficiente es, y es en la que más debemos de, insistir, que no se nos escapen estos pacientes al menos. En el caso de la fractura de cadera, siempre descartamos el origen secundario. Como criterio general,
ya veis aquí, tratar siempre, con calcio, agregar el calcio y la vitamina D en las dosis adecuadas y, si es posible, con alimento. No me voy a entretener más en eso. En la fractura vertebral, tradicionalmente se ha dicho siempre que haya una fractura osteoporótica, ya se trata al paciente. Bien, esto llevaba a veces sobretratamiento, porque algunas de las fracturas vertebrales, por ejemplo las morfométricas leves, puede ser una variante de la normalidad, con lo cual proponemos que afinemos un poco y, en el caso de la fractura vertebral, hagamos la distinción de tratar siempre los casos en los que haya una fractura clínica leve, moderada o grave. Clínica es la que ha tenido clínica, ha dolido, y, en todo caso, también más de una fractura morfométrica leve o al menos una moderada. Esto es difícil que lo retengáis, lo entiendo, el que no se lo sepa ya. Al final habrá una diapositiva en la que os pongo mi correo electrónico, y todo el que esté interesado en que yo le mande esto resumido para tenerlo en el cajón de la izquierda o de la derecha de su consulta, se lo mandaré encantado. Igual tardo una semanita o dos, pero lo mando seguro. Bien, en el caso de la fractura vertebral, en las situaciones que hemos dicho, de que no sean una clínica o una morfométrica leve o al menos una moderada, ahí es aconsejable, para no tratar falsos negativos, es aconsejable pedir una densitometría ósea, si no la tenemos, y utilizar las escalas no cuantitativas. En el caso de la fractura no vertebral, la de Coles, que es la más frecuente, en general nosotros os aconsejamos, basado en evidencia que hay en la literatura, os aconsejamos pedir sistemáticamente una densitometría, porque en muchos casos es difícil determinar si la caída ha sido de baja energía o de alta energía, y una densitometría nos puede ayudar junto con las escalas no cuantitativas que os he comentado antes. Y en el caso de prevención primaria, es decir, no hay fractura y hay presencia de factores de riesgo, pues tendríamos que pedir una densitometría con arreglo a los criterios que hemos dicho, por ejemplo, de Semergen y de Senfic, y, si hay una osteopenia o una osteoporosis, decidir con las escalas no cuantitativas. Este sería el criterio global y general de tratamiento que os proponemos para el día a día. Estas las paso, es lo mismo. Bien, nos queda el quinto punto importante también, que es escoger el fármaco. Ya tenemos a alguien que hemos decidido tratar. ¿Con qué lo tratamos? Hay muchos fármacos que nos pueden complicar la vida en la elección, y aquí recurro de nuevo a la consabida lista del PRICA o del Carrefour o de quien queráis. Es decir, tener unos criterios, que yo os propongo estos de aquí, basados en la literatura: lugar de acción, evidencia disponible, tiempo de uso clínico, contraindicaciones y efectos adversos, cumplimiento y precio. Con base a esos criterios, os llamo la atención de que el alendronato y el risendronato son los dos que tienen acción sobre cadera, con lo cual, a partir de los 70-75 años, si queremos proteger cadera, tenemos que dar uno de estos dos, si se pueden dar. Y la propuesta de elección sería esta que veis aquí: hasta los 70 años, alendronato, risedronato de primera elección, que igualmente lo serían para después de los 70 años, zoledronato y denosumab, que todavía no está claro su utilidad en el papel que van a jugar en atención primaria, tanto también para los 70 años como para antes de los 70 y después de los 70, y de segunda elección los que veis aquí. Bien, y ahora me detengo 5 minutitos en temas importantes para el día a día. ¿Cuánto tiempo lo trato? Era relativamente sencillo hasta hace unos años, porque era el tiempo que el fármaco, que los ensayos clínicos habían demostrado que el fármaco era eficaz y era seguro. Sin embargo, a partir del 2006, os recuerdo que los difosfonatos empiezan en 1995 a utilizarse el alendronato. A partir del 2006 empiezan a aparecer fracturas atípicas, son las que se producen por debajo de los trocánteres y en la diáfisis. La incidencia no es muy allá, pero es comparada con las típicas, pero lógicamente han creado inquietud. Esta diapositiva es un poquito, a ver si hay mucha letra, pero es clara.
en relación con las fracturas atípicas y los bifosfonatos. Abajo tenéis las referencias. Pacientes con bifosfonatos tienen fracturas atípicas. La mayor parte de los que toman bifosfonatos no tienen fracturas atípicas. Muchos pacientes con fracturas atípicas no han tomado bifosfonatos. O sea que la cosa se nos complica. Podemos interpretar que los bifosfonatos son un factor de riesgo para las fracturas atípicas. No hay una causalidad directa, hoy por hoy. La información disponible de la eficacia a largo plazo de los bifosfonatos parece sugerir que se pueden interrumpir con seguridad o por algún periodo de tiempo. Lo ha comentado antes Beatriz. Ella ha puesto un párrafo que era mucho más taxativo. Yo he puesto este porque creo que verdaderamente, si lees todo el artículo, aunque ese párrafo es muy taxativo, en el resto no lo es tanto. Porque añade, hace falta más estudios para definir la duración apropiada de la interrupción del fármaco, cuándo hay que interrumpirla, cuánto tiempo y cómo podemos valorar si se reinicia o no se reinicia. Bien, para el día a día, ¿cuánto tiempo lo trato? Tenemos que reevaluar periódicamente, cada 5 años, porque es a partir de los 5 años cuando aumenta el riesgo, la necesidad del tratamiento con bifosfonatos y estar alerta a dos cuestiones muy importantes que nos van a ayudar a decidir. Pródromos. Es frecuente que el paciente, la paciente, antes de romperse, de tener una fractura típica, tenga dolor en los muslos, que suele ser en ambos al mismo tiempo o secuencialmente. Y después hay una serie de factores de riesgo que facilitan que el paciente tenga o no tenga una fractura típica, que son los que veis ahí. Con estos criterios, esta propuesta, que es una propuesta que hago a título totalmente personal y que supongo que muchísima gente no estará de acuerdo, pero me cuesta no ponerla por lo que os voy a decir. Con lo que hemos hablado de los bifosfonatos y fracturas atípicas, lo que dice en general la literatura es que si el riesgo del paciente de tener fracturas típicas es alto, probablemente compense el riesgo de mantener el bifosfonato y tener alguna atípica. Si el riesgo del paciente que está con bifosfonatos es bajo, probablemente hasta no deberíamos de haber iniciado el tratamiento, con lo cual no compensa seguirle con los bifosfonatos. Y si el riesgo de tratamiento es medio, pues ahí tendríamos que afinar en cada paciente. Bien, vosotros me podréis preguntar, y en la literatura nadie da respuesta, cómo valoramos el riesgo bajo, medio y alto. Lo ideal sería el FRAX, pero el FRAX no sirve. Entonces, yo me atrevo con las escalas cuantitativas, aplicando alguna de las escalas cuantitativas que os he propuesto, me atrevo a hacer esta propuesta de actuación que, desde luego, no está en absoluto ni validada ni aceptada ampliamente, porque no hay ninguna. Si hubiese alguna otra, os la propondría, pero creo que, por lo menos, tenerla. Entonces, yo lo que digo que riesgo bajo son los menores de 65 y mayores de 65 y osteopenia. Siempre en cada caso habrá que considerar otros posibles factores de riesgo de fractura que haya. Riesgo alto todos aquellos que tienen fractura osteoporótica previa, de aquella manera que hemos dicho, y a estos se les podríamos mantener el tratamiento hasta 10 años. Y el riesgo medio pues sería una situación intermedia, menores de 65 años con osteoporosis, que si tuvieran factores de riesgo de fractura atípica, tendríamos que suspender y considerar otro fármaco, o bien suspender, no dar otro fármaco e ir reevaluando. Si no tuvieran factores de riesgo de fractura atípica, como el riesgo es medio-bajo, tendríamos las alternativas de mantener 5 años, suspender, considerar otro fármaco, suspender y reevaluar. Pacientes mayores de 65 años y osteoporosis con factores de riesgo de fractura atípica, aquí tendríamos que suspender, y sin factores de riesgo de fractura atípica podríamos de nuevo considerar la opción de mantener o reevaluar. Bien, ya voy acabando. Esto sería el seguimiento a realizar. No está tampoco muy bien establecido, pero este es uno sensato y razonable. Y para el día a día, bifosfonatos y otras situaciones. Fibrilación auricular. Como veis ahí, los datos son inconsistentes. Hay a favor y en contra. Sensata, pues no utilizar en pacientes con riesgo aumentado de fibrilación auricular. Cáncer de esófago, que periódicamente sale también algún artículo. No hay datos que den soporte a la asociación de cáncer de esófago y bifosfonatos. Osteonecrosis mandibular. No hay evidencia
no hay ninguna propuesta que haya demostrado que sea eficaz. Sí que hay esta de la revista de osteoporosis, es de la SEIOM quien lo hace, y que en un momento dado, sobre todo para dejar tranquilo al paciente y al dentista, y nosotros también quedarnos seguros, hacerla. Bien, el riesgo cardiovascular y calcio. Ya acabo, Pepe. Es un tema controvertido, están saliendo artículos continuamente, y sí que parece que aumenta el riesgo, aunque modestamente, el riesgo cardiovascular. Boland es el que está trabajando más en el tema, y a partir de ahí el grado de riesgo no está establecido, no se conoce el mecanismo, no parece aumentar la mortalidad, aunque se recomienda, porque en estos casos hay menos riesgo, dar con los alimentos el calcio siempre que sea posible, no sobrepasar los 1000 miligramos día y no sobrepasar dosis de 500 miligramos al día. Bien, y ya acabo. Esto, como estamos en la tierra de las traineras, me he permitido traer también una foto del equivalente de las traineras en la Comunidad Valenciana, y también están en Cataluña, en Andalucía y en Murcia. Un pequeño homenaje, y que sepáis que también hay en estos sitios. Y aquí, ya para acabar, el correo, y espero no haberos llevado al nirvana que parece en este dibujo, pero por lo menos sí aclarado las cosas un poco. Gracias.